Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor porque una vez más podemos reunirnos para compartir juntos este tiempo. Como siempre, hoy recordamos a nuestro Señor Jesucristo en el sentido de la congregación. Hoy estamos alrededor de Él, invocando su nombre, adorándole y expresándole nuestra gratitud por su intercesión durante toda esta semana. Ha pasado una semana y le damos gracias al Señor por su cuidado, por su protección, por la manera como Él ha tratado con nosotros, como su congregación y con cada uno de ustedes, con la familia. Gracias porque Dios ha tenido a bien seguir extendiendo su misericordia sobre nosotros. Hermanos, que hoy el corazón esté contento y alegre en la presencia de nuestro Dios. Quiero invitarles a abrir la Biblia en el Salmo 138. Mientras usted busca, sea bienvenido, sea bienvenida, sean todos bienvenidos a este servicio. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día donde la iglesia saca este tiempo sagradamente. Los niños, los jóvenes, las familias, para estar delante de Dios en oración y escuchando su palabra. Así que le agradecemos a Dios por usted, por mi vida, porque aquí estamos de nuevo, siempre perseverando en esta búsqueda constante, en este tiempo tan difícil, pero donde Dios nos está fortaleciendo todos los días. Salmo 138. Dice así la palabra de Dios. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído de los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Hemos leído la palabra. Nos hemos unido alrededor de la palabra de Dios. Y sabemos, Padre, lo importante que es oírla, escucharla, meditarla, obedecerla, alimentarnos de ella, recordar tus grandes hechos. Gracias, Dios, por la palabra que cada domingo, que cada día de nuestra vida leemos y compartimos. En este día, Señor, estamos muy contentos y agradecidos por haber guardado nuestra vida hasta hoy, por haber tenido a bien derramar tu bondad y tu misericordia sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Seas tú exaltado, Señor. Seas tú glorificado para siempre. Tu Hijo Jesucristo, a quien damos honor y gloria por su obra en la cruz salvífica por nosotros, rendimos ante Él también nuestra vida
nuestra alabanza y nuestra adoración en gratitud. Al Espíritu Santo, que es Dios, entregamos hoy nuestra vida y le pedimos que tome control y dirección de nosotros, que ponga en nuestra mente sus pensamientos, en nuestra boca las palabras de oración, en nuestro corazón la gratitud para ti, oh Jehová. Gracias por cada familia, por cada hermano, por cada hermana, por cada niño, por cada joven que ahora está allí participando de este servicio. Recuérdales a todos que la vida cristiana es para confiar, perseverar, creer, sostenerme en ti, en tu palabra. Oh Dios, gracias por cada iglesia que se congrega en alguna forma, por toda la iglesia de Jesucristo, por todo el cuerpo pastoral que hoy debe enseñar la palabra, bendice la palabra, por toda la iglesia del Señor que hoy está atenta, recordando, Señor, que este día es dedicado a ti. Gracias, muchas gracias. Bendice, Padre, el tiempo de hoy. Glorifícate hoy y permite que la palabra, el tiempo que hemos de compartir, sea agradable delante de ti, de edificación a nuestra vida. Bendito sea tu nombre para siempre. Alienta nuestra fe. Alimenta nuestra fe. Fortalece nuestra confianza y nuestra perseverancia en ti y en tu palabra. Acuérdate, Señor, que te necesitamos todos los días. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, quiero en este tiempo que vamos a entonar este cántico, es un himno hermosísimo. Creo que uno de los himnos más hermosos es este: Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano. Y vamos a entonarlo. Si usted lo sabe allí donde está, puede cantarlo, pero es una adoración maravillosa al Señor y recordar que Jesús es nuestro Rey. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombra o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante le sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo postrarme yo a ti. Entonces aceptar mi vida, que en ti solo queda rendida.
yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Amén. Qué precioso himno. Jesús es mi Rey soberano. Dice el Señor, ¿qué pudiera yo darte por tanta bondad para mí? Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. A eso vino Cristo. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a traer esa gran bondad, esa gran esperanza, a ser ese gran Rey en nuestra vida, ese gran amigo. Vamos, hermanos, a empezar en esta tarde un nuevo tema. Y ese nuevo tema nos va a tomar un buen tiempo. Y el tema es conociendo la vida y el carácter de Jesucristo. Ese es el tema. Conociendo la vida y el carácter de Jesucristo. Y toda esta enseñanza la vamos a estudiar en el libro de Mateo. Prácticamente vamos a tener todo el libro de Mateo para analizar, para estudiar el tema, conociendo la vida y el carácter de Jesucristo. Quiero pedirles que comprendamos que no vamos a hacer un estudio tan a fondo, pero también vamos a dejar muy claro a la luz de la Biblia, o vamos a tener más claro a la luz de la Biblia, del libro de Mateo, realmente toda esa imagen extraordinaria de los hechos de Jesucristo en su propia vida, pero también su carácter como Dios, su carácter como hijo de Dios, su carácter como siervo, su carácter como el que va a la cruz a morir, su carácter como misericordioso. Vamos a hacer realmente un compendio en relación a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que el tema principal que vamos a estar empezando hoy y que va a ser el tema central es conociendo la vida y el carácter de Jesucristo. Quiero pedirles, antes de entrar al tema, que demos gracias a Dios por todo lo que hemos venido dando gracias a Dios durante todo este tiempo. No dejaremos de hacerlo. No dejaremos de recordar que es Dios quien está haciendo una obra maravillosa en el mundo de hoy. Y permítame decirle que gracias primero que todo al Señor, a Jesús por su intercesión, a la obra del Espíritu Santo, todavía lo que está sucediendo no ha tenido una trascendencia más lamentable. Y la oración de la iglesia, todos los días la iglesia orando, pidiendo a Dios misericordia y compasión por esta humanidad. ¿Cuántos millones de cristianos todos los días oramos al Señor, clamando a Dios para que esta pandemia pueda cesar y llegar a su final? Usted y yo, más todos los seres vivos que hay hoy en el planeta, somos un milagro de Dios, que Dios ha guardado. Así que vamos a orar en acción de gracias en este tiempo. Oremos. Padre, muchas gracias. Como cada domingo, tomamos un tiempo para orar en alabanza, en adoración, en gratitud por lo que tú estás haciendo día tras día, semana tras semana. ¿Cuánto te agradecemos? Porque como iglesia seguimos perseverando en la oración. Sabemos, Señor, que el más grande clamor que una persona puede hacer en este tiempo
es clamar a ti, rogar y suplicarte a ti para que tengas misericordia de él, de su familia y de toda la circunstancia que le rodea, apoyándose en ti. Hoy queremos dar gracias por el presidente de Colombia, por los gobernadores y los alcaldes, esas autoridades que en alguna manera buscan la forma de resolver problemas día a día. Hablan, conversan, planifican y oramos, Señor, para que tengas a bien orientarles en aquello que es bueno y que es beneficioso para nuestra comunidad, para nuestro país, nuestra gente, nuestra tierra. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes compasión y misericordia de ellos. Ayuda al presidente, dale tu sabiduría. Él está ahí porque lo has permitido. Te pedimos, Señor, aconséjale, oriéntale, que de alguna manera él busque escuchar tu palabra y tu consejo, que sienta en su corazón la necesidad de ir a ti en oración y clamar a ti por esta nación, por nuestra tierra. Ten misericordia del presidente, de los gobernadores y alcaldes, de los equipos que están apoyando al presidente, el equipo científico. Ayúdales grandemente, Señor. Gracias por los médicos, enfermeras, todo el personal de planta, especialistas, todos los que están en laboratorios, trabajando en sus áreas. Gracias por ellos, no solamente en Cartagena, Colombia, sino en todo el mundo. Gracias por ayudarnos. Gracias por apoyarnos. Gracias porque también has tocado las vidas de miles de ellos. Gracias por los que has sacado adelante de la pandemia, porque fueron contagiados y ahora tú les diste la salud. Gracias por el trabajo que están haciendo. Acompáñeles, dirígeles, guárdalos a ellos, a sus familias. Permite que ellos estén allí con el apoyo tuyo, Señor. Gracias también por todos los contagiados de la pandemia, por los que están en clínicas, hospitales, en sus casas. Padre, tenga misericordia de ellos y ayúdeles a superar esta crisis tan tremenda. Gracias por los campesinos, por los transportadores, por las cárceles, por los barrios donde hemos visto una mejoría. Gracias, Señor, por supermercados y tiendas donde se puede conseguir el alimento. Gracias por cada barrio, por cada comunidad. Gracias por las ciudades grandes de Colombia, por todo el país. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, que han estado en sus luchas, pero que han venido de alguna manera, Señor, mejorando un poco. Ahora, Padre, en este tiempo donde se ha dado libertad para empezar las labores de comercio, de trabajo, te pedimos para que también tú puedas intervenir y nos ayudes para que no venga, Señor, un rebrote, para que la gente tenga la responsabilidad de cuidarse. Oramos, amado Dios, por todas las áreas de trabajo del país, para que poco a poco la gente también, Señor, ponga de su parte. Pero ojalá ellos puedan orar, elevar su oración a ti, Señor. Pero los cristianos intercedemos por nuestra tierra, por nuestro país, por nuestro mundo. Padre del cielo, te damos muchas gracias por esa vacuna. Cada día estamos más cerca de esa realidad. Cada día lo que se expresa es de gran bendición para nosotros. Hasta que eso aparezca y empiece a ser distribuida, sigue siendo nuestro médico y nuestra medicina. Gracias por eso.
También oramos por todos los médicos cristianos, por todos esos profesionales creyentes que están haciendo su labor en las clínicas, hospitales, empresas. Ayúdalos, guárdalos. Padre, te pedimos que ellos sean canales por donde te puedas comunicar al mundo en medio de las necesidades. Permite, Señor, que todas estas personas, hombres y mujeres de fe que te están sirviendo, puedan, Señor, ser luz y sal en los lugares donde estén. Te pedimos por todos esos cristianos, para que ellos puedan testificar a sus colegas, compañeros de trabajo. Padre, pon palabras en sus bocas y dales a ellos la sabiduría del Espíritu para poder atender, hablar, comprender a cada paciente, orar con ellos, infundirles esa esperanza en Cristo Jesús. Muchas gracias por la iglesia de Cristo en la tierra, por los millones de cristianos en la tierra que todos los días están orando. Padre, que no dejemos de hacerlo, que no dejemos de clamar por esta tierra. Gracias, Señor. Gracias por la iglesia de Cristo en la tierra, por ese papel tan grande que está haciendo, por esa labor tan grande que está haciendo de orar, de clamar, de suplicar y de interceder. Ayuda, Señor, a tu iglesia. Que no haya desánimo, que no haya frustración, que no haya desaliento, que no se pierda la fe, el interés por ti y por tu palabra. Que no caigamos en confusión, que no entremos en conflictos y en debates que no sirven. Que la mente y el corazón solo puedan estar ocupados en aquello que es importante. Dios, sigue guiando a la iglesia con el Espíritu Santo y bendícela. Gracias por lo que tienes preparado para la iglesia después de esta pandemia. No sabemos qué va a pasar, pero Cristo sí lo sabe. No sabemos qué va a suceder, pero Cristo sí lo sabe. No sabemos de qué manera la iglesia va a seguir adelante, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Porque el Espíritu de Dios es quien está pastoreando la iglesia ahora en la tierra. Síguenos guiando, Espíritu Santo. Gracias porque tú suples ese vacío que hay ahora al no congregarnos en nuestros sitios, y que a través de este medio eres tú quien puedes alentar a cada creyente en particular. Gracias por ese trabajo, Espíritu de Dios. Ahora te pido por la palabra. Toma mi vida. Permíteme comunicar la verdad bíblica. Permíteme, Señor, entregarla a mis hermanos, darla a saber tal cual y como está escrita. Ayúdame a ser fiel a la verdad, a compartir tu verdad bajo la guianza del Espíritu, con sencillez, con humildad. Padre, encomiendo a ti mi vida y tu palabra, para que tus hijos la reciban con gozo y con alegría. Bendice esta nueva etapa, este nuevo tema que empieza hoy. Ayúdenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos al capítulo número 1 de Mateo. Hoy vamos a trabajar la introducción. Vamos a trabajar la introducción. Mateo capítulo 1, del versículo 1 al versículo 17. Leamos la palabra de Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, Fares a Esrón, y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón,
Naasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abdías, y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías, y Jeconías sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Adbiú, Adbiú a Eliaquín, Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Hoy vamos a hablar de simplemente la introducción. Y vamos a hablar un poquito acerca de esta frase, la genealogía de Jesucristo. Eso es muy importante. Y es tan importante porque de ello depende todo lo que viene hacia adelante. Toda la enseñanza de Mateo, la enseñanza de los evangelios, depende de esta genealogía. Esto es muy importante para nosotros. ¿Qué importancia tiene la genealogía? En primer lugar, el pueblo judío estaba familiarizado con la genealogía desde el Antiguo Testamento. Israel, como pueblo judío, para ellos hablar de genealogía o descendencia era muy común, porque esto se dio en el Antiguo Testamento. Si usted observa, en esta genealogía hay hombres y mujeres destacados, usados por Dios, pero normalmente en las genealogías del Antiguo Testamento casi no hay mujeres, pero en esta genealogía sí lo hay. Y eso tiene una razón. Y la razón es que Dios, al abrir este nuevo abanico de genealogía, está colocando mujeres aún muy buenas en su vida, algunas que no lo fueron como tal, hombres buenos y malos, pero en todo ello Dios está cumpliendo su propósito. Dios está llevando a cabo lo que ya Él había decidido en el Antiguo Testamento. Tanto hombre como mujer en esta genealogía son importantes, por cuanto Jesucristo, como dice la palabra del Señor, vino de esa mujer llamada María. Y aquí se hace mención de ello. Y es tan importante para nosotros, hermanos, entender que esta genealogía es muy particular, porque ella abre la puerta para entender de dónde viene Jesucristo. Por eso yo decía, la genealogía para el pueblo hebreo era algo ya conocido. Ahora, ¿por qué Mateo empieza con esto? Está escribiendo el Evangelio según San Mateo, o ha sido escrito el Evangelio según San Mateo para los judíos. Este es un evangelio para los judíos. Y el tema central de todo el libro de Mateo es la venida del Mesías como rey. La venida del Mesías como rey. Y vamos a mirar algunas citas
¿Por qué es tan importante ver a Jesucristo como el Mesías Rey? Sabemos que es el Hijo de Dios, sabemos que es el enviado de Dios, sabemos que es Dios hecho hombre, pero Dios desde el Antiguo Testamento ha establecido traer a la tierra el reino de Dios, el reino de Cristo, a través de su Hijo Jesucristo. Acuérdense ustedes que uno de los anhelos que tenía el pueblo de Israel era la espera del Mesías como rey, como ese rey guerrero que iba a libertar al pueblo judío de el yugo del imperio romano. Así que Cristo aparece como el rey del reino de Jesucristo. Viene como Mesías, pero viene a reinar en la vida del creyente, en la iglesia y en el pueblo de Israel. Hay que ver a Jesús con ese lente para poder entender por qué Jesucristo es la cabeza de la iglesia, por qué Cristo vino a reinar sobre la iglesia y por qué al Señor Jesucristo se le dio el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De dónde viene eso? Y es importante el libro de Mateo porque escrito para el pueblo judío tiene que responder a esa real espera que el pueblo de Israel ha tenido y ha estado teniendo hasta el día de hoy, solo que no se han percatado todavía por su incredulidad que Jesucristo es ese rey. Así que el pueblo judío estaba familiarizado con esto de las genealogías, porque en el Antiguo Testamento esto se daba por familias, también se daba por tribus. Entonces Dios decía que entren por familias de acuerdo a la tribu y se leía y se sabía qué familia venía descendiente de esta tribu. Ya el pueblo hebreo estaba familiarizado con eso. Segundo, es importante entender que Jesucristo, además de ser Salvador de nuestra alma, quiere ser Rey de nuestra vida. Y eso significa que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, entramos al reino de Cristo y Él reina sobre nosotros. Jesucristo quiere reinar en la vida de cada creyente. Ese es el segundo aspecto importante. El tercer aspecto importante de la genealogía es que hay una gran promesa que Dios hace. Observen ustedes, mis queridos hermanos, hay que entender cuál es el linaje espiritual y cuál es el linaje terrenal de Jesucristo. Vayamos a Génesis capítulo 17. Miren lo interesante de esto. Génesis capítulo 17. Y aquí hay una gran promesa que Dios hace de una manera extraordinaria a Abraham. Génesis capítulo 17, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Y estableceré mi pacto, dice Dios, hablándole a Abraham, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo. Interesante. Para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Lo que está diciendo Dios en su pacto es que Dios en ese pacto sacará de Abraham una gran descendencia con la cual Dios mantendrá el pacto de generación a generación por siempre. Allí debemos comprender por qué razón
se hace mención en el versículo 1, hijo de Abraham, hijo de David. Y tenemos que entender eso. Dios hace un pacto con Abraham que de su vida traerá una descendencia grande y que Dios será adorado de una generación a otra por esa descendencia que Dios dará a Abraham. Por eso le está diciendo, estableceré mi pacto contigo y tu descendencia. Después que tú mueras, mi pacto seguirá vigente porque lo seguiré llevando a cabo. Después de ti, en sus generaciones. Cada generación que venía de Abraham, Dios renovaba el pacto. Un pacto donde Dios cumpliría su palabra. Y ese pacto tenía un propósito, un gran propósito. Israel tenía que ser fiel al pacto con Dios, el que Dios había hecho con Abraham. El pueblo de Israel tenía que ser fiel a Dios en ese pacto. Y por eso dice, como pacto perpetuo para ser tu Dios. Dios quería ser Dios no solamente de Abraham, sino de toda la descendencia de Abraham, de todas las generaciones que salieran de Abraham, una generación que reconociera a Dios como el Dios de Israel. Y por eso dice pacto perpetuo. Ahora, ¿de dónde viene ese gran linaje de Jesús? Vayamos a la palabra de Dios. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y esto es muy interesante para nosotros como creyentes, para ir entendiendo por qué Jesucristo tiene que ser visto y tenido como nuestro Rey y soberano gobernante en nuestra vida como cristianos y como iglesia. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Mire lo que dice Pablo. La palabra de Dios dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Ahora aquí Pablo está hablando y Gálatas de lo que Dios hizo con Abraham en aquel entonces que acabamos de leer en Génesis. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y a su simiente. Y dice la palabra de Dios, a Abraham, versículo 16, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto significa que el linaje de Cristo terrenal viene de Abraham. El hijo de Abraham fue Isaac. Isaac empezó. Isaac, Jacob, y ahí fue pasando de una generación la simiente. Esa simiente invisible venía de una generación a otra. Quiere decir que la bendición de Dios sería sobre aquellos que adoraran a Dios y reconocieran a Jesucristo como la simiente de Abraham, a quien Dios le dijo que de él saldría esas generaciones y que el pacto sería perpetuo para siempre con esa generación de Abraham. Ahora Gálatas nos dice que todas esas promesas que Dios le hizo a Abraham prácticamente se conjugan en una simiente, en esa simiente que parte de Abraham, nace de Abraham, del hombre de la fe que le creyó a Dios. Y esa simiente, dice Gálatas, es Cristo. Por eso es importante entender la genealogía que nos está presentando Mateo, porque ello nos remonta
a entender de dónde viene esa obra extraordinaria e invisible del Dios del cielo hasta traer a Cristo como la simiente. Esa figura del Antiguo Testamento como simiente era Cristo mismo, viniendo de una generación a otra. La fidelidad de quienes eran fieles al Señor hasta llegar a José y a María, como dice la palabra del Señor. El punto 4. Mateo formó esta lista que usted encuentra en el capítulo 1 de Mateo. Esta genealogía, todos estos nombres, Mateo formó esta lista genealógica por sí mismo. O sea, la sacó directamente de la palabra de Dios, de los registros del Antiguo Testamento. Acuérdese, Mateo está siendo inspirado, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Para que esto quedara claro para los judíos, Mateo tuvo que investigar en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, acerca del linaje de Jesucristo. Porque para un judío era importante entender de dónde venía Jesucristo. Tal vez para los gentiles no, pero sin embargo usted y yo, que no somos judíos, se nos abre una cortina extraordinaria de ver la sabiduría de Dios, la inteligencia del Señor, la manera tan extraordinaria como Dios vino preparando todo para la venida de su Hijo, para traer salvación, esperanza y el reino de Dios a la tierra. Esto no le fue dado a ninguna otra persona, solo a Jesucristo. Fíjese, la simiente es Cristo. Ahora, estos datos, esta información que nos presenta Mateo, esta lista siempre estaba bajo el cuidado y el amparo de quienes guardaban de manera privada o pública en el pueblo hebreo toda esta información. Así que para Mateo, pienso que no fue tan difícil poder llegar a donde él sabía que podía encontrar toda la información genealógica del Señor Jesucristo. Israel es una de las naciones del mundo donde ha venido fielmente guardando ese proceso. Ahora, un buen ejemplo de esto. Vayamos a Romanos capítulo 11, el ejemplo que nos da Pablo. Mire cómo nos habla Pablo en el libro de Romanos capítulo 11, hablando de esta misma genealogía. Observe usted, Pablo dice capítulo 11 de Romanos, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Oiga esto, también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pregunto, ¿cómo supo Pablo eso? Su descendencia. Pues fue a los registros. Buscó dónde estaban los registros. Empezó a investigar. Y hasta que encontró que él como judío también venía de la descendencia, como él está diciendo, de la tribu de Benjamín. Él viene de la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo tenía conocimiento de esa verdad. Para ellos, su descendencia, su linaje es trascendental. Por eso, Mateo empieza con lo más importante, mostrando el origen de Jesucristo aquí, terrenalmente, en relación a ese linaje terrenal. Y para un judío, leer eso y entender eso es sumamente importante. Hoy usted y yo podemos leerlo,
Y podemos decir verdaderamente, leyendo la palabra nos damos cuenta, y voy a usar este lenguaje un poco pueblerino, verdaderamente Jesucristo no es cualquier aparecido por ahí. Es importante en el presente. Hay entidades que se han tomado el trabajo de investigar los linajes de los apellidos. Hace tiempo me invitaron a una celebración especial. Y la celebración consistía en un matrimonio que cumplía 70 años de casado. 70 años de casado, un par de viejitos. Él tenía casi 100 y ella tenía 94, 93. Y había aproximadamente más de 100 personas en esa reunión. Todos los colocaron en orden. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Y qué increíble ver ese linaje. Así que el último pequeñito podía estar diciendo, la raíz de donde yo vengo es de ese par de ancianos. Ellos son quienes empezaron esto y yo vengo de ese linaje. Vengo de esa descendencia. Y eso era lo que en el Antiguo Testamento se daba. Por eso Pablo habla de su descendencia dentro del pueblo de Israel. Mire también en Filipenses 3:5. Libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Mire cómo lo plantea Pablo. Dice Pablo, circuncidado al 8º día. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Para Pablo, como buen hebreo, buen judío, hablar de su linaje era importante, para que el pueblo hebreo entendiera que él también pertenecía al pueblo de Israel, como él habla en Romano, al Israel de la fe, porque no todos los israelitas son de la fe. Ahora bien, Mateo nos está presentando este cuadro de el linaje de Jesús. ¿De dónde viene Jesús? ¿Quién lo respalda? ¿Cuál es su origen? ¿Quién habla de él? ¿Por qué dice que es el Hijo de Dios? ¿Cómo podemos saber que él es el Rey? ¿Cómo podemos saber que Él es el Salvador? El pueblo judío se podía hacer muchas preguntas. Acuérdese, el pueblo de Israel esperaba un Mesías, rey, un Mesías que viniera a gobernar, pero a desplazar el imperio romano para que se estableciera el reino de Israel nuevamente bajo el dominio y el poder de un rey como David en el Antiguo Testamento. Solo que no esperaban a un rey humilde, manso, amoroso, misericordioso, enemigo de la guerra, de la violencia. Entonces Mateo nos está brindando en su genealogía el cuadro más precioso. Lo mejor que pudo presentar Mateo al comienzo fue entender de dónde viene Jesús, cuál es su linaje, cuál es realmente su idiosincrasia en relación al pueblo y a la costumbre en la cual él nació y cómo fue educado. Ahora, ¿por qué es tan imprescindible esta genealogía? ¿Por qué es tan imprescindible? ¿Por qué no la podemos dejar de lado? Algunos dirían, ¿pero para qué va a leer eso? ¿Para qué va a tener en cuenta eso? Pues mire, es un gran error. No podemos apartarla de la verdad. Primero, es imprescindible porque es un fundamento sólido de la verdad de Jesús. Es un fundamento sólido de la verdad de Jesucristo. Jesús dijo, soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad que Dios enseñó a Abraham, la verdad que Dios enseñó al pueblo de Israel
es la misma verdad acerca de Dios que Cristo enseñó al mundo entero y que quería enseñarle al pueblo de Israel. Así que nosotros tenemos que entender que esa genealogía es un buen fundamento para ese gran ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Quitar ese fundamento es tal vez que alguien diga, qué certeza, qué garantía, qué confiabilidad, qué credibilidad puede tener Jesús para yo poder confiar en Él. El hecho como lo presenta Mateo en su genealogía nos está hablando que lo que Dios quería era que en su tierra, en la tierra, se estableciera ese gobierno de Dios, ese reino de Dios, donde el pueblo de Israel fuera el pueblo obediente que adorara, siguiera y confiara en Dios. Y cuando Cristo viene, exactamente viene a que se cumpla lo mismo. Por eso en Jesús habla de que Él es el camino a Dios. Él es la verdad enseñada en el Antiguo Testamento. Dios mismo necesita ser conocido y adorado. Él es la vida espiritual que Dios desde el Antiguo Testamento dio al pueblo, pero que el pueblo muchas veces no lo entendió y que viene a dar ahora y que vino a ofrecer al pueblo judío, pero que la despreciaron. Así que usted y yo estamos recibiendo el beneficio de una gran verdad, lo que Dios le prometió a Abraham. Si usted y yo somos creyentes, ahora pertenecemos al linaje de la fe de Abraham. Si usted y yo somos cristianos, ahora podemos adorar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Israel. Si usted y yo somos cristianos, no podemos olvidarnos que la promesa que Dios le hizo a Abraham la ha cumplido. Dios es creíble, confiable, como lo es Jesucristo. Mi Salvador, el Mesías en quien yo he confiado como el enviado de Dios, el ungido de Jehová que ha venido a traer salvación, es el Rey del reino del Señor en la tierra. Su gobierno ha sido establecido por Jesucristo. Ahora Cristo es el Rey del reino de los cielos en la tierra. Y la iglesia debe estar bajo el reinado y el gobierno de Jesucristo. Eso es admirable. 2. Jesús debía demostrar que era descendiente de David. Esto es interesante, porque el rey David era la persona que Dios estableció para establecer su reino. Ahora, Dios hizo pactos con David en relación al reinado de David. Así que la genealogía es importante porque nos muestra y nos asegura que el pacto que Dios hizo con David en relación a su reino, ahora lo ha cumplido en la persona del Señor Jesucristo. Sin esa descendencia de Cristo de David, sería imposible demostrar que Él era el Mesías Rey. Acuérdese, los judíos esperaban a un Mesías Rey. Si Cristo no viniese del linaje de David, no creerían en Él. No pudiera ocupar su lugar de rey, porque estaría estableciéndose otro programa distinto al que Dios le dijo a David. Así que cuando Cristo es establecido como rey en el reino de Cristo aquí en la tierra, en el reino de su Padre, confirma que lo que Dios le dijo a David lo iba a cumplir. Repito, sin esa descendencia de Cristo de David, sería imposible que Cristo fuera creíble o aceptable como rey de Israel. No puede. Tenía que entenderse que David viene, Cristo viene del linaje de David. Mire este comienzo. Estamos simplemente en la introducción para entender la importancia de la genealogía que nos está presentando Mateo. Algo extraordinario. 4.
el comienzo de Mateo es tan excelente porque nos da la evidencia de que Jesucristo heredó el trono de David. Jesucristo heredó el trono de David. Veamos esto en la palabra del Señor. Salmo capítulo 89. Salmo capítulo 89. Miren lo que dice la palabra del Señor. 1000 años antes de Cristo. Oiga esto. 1000 años antes de Cristo. El Señor está haciendo un compromiso, un pacto con David, como lo hizo con Abraham. Por eso Mateo presenta hijo de Abraham, hijo de David, o hijo de David, hijo de Abraham, porque fueron los dos con quien Dios hizo un pacto de permanecer su reino en la tierra. Observe, versículo 4, Mateo 89, versículo 4. Dice la palabra de Dios: para siempre, hablándole el Señor a David, para siempre confirmaré tu descendencia. Para siempre confirmaré tu descendencia. Y edificaré tu trono por todas las generaciones. Pensemos en esto. La historia universal nos enseña, hablando de los reinos del pasado, de los grandes imperios, de todas estas culturas de reinos del pasado, una de las cosas que quería un rey, los reyes se caracterizaban por su poder, por su dominio, por querer mantener y sostener su nombre como rey o su dinastía como rey sobre la tierra, que su gobierno, su imperio permaneciera tantos años como fuera posible. Por eso, el orgullo de un rey era que su hijo o sus hijos tomaran el trono. Así que el rey establecía a su hijo como el futuro rey y así iba pasando de una generación a otra. Eso era importante. Eso llenaba el corazón del rey de algo grande porque decía: mi nombre, mi raíz como el rey que comenzó va a permanecer a través de mis hijos. Lo que Dios le está diciendo a David es que este reino que Dios le dio a él iba a perseverar por siempre. Mire la palabra que Dios usa: confirmaré tu descendencia. O sea, lo que venga de ti va a permanecer. Y edificaré tu trono. Tu reinado, dice, por todas las generaciones. Y esto lo estaba diciendo el Señor 1000 años antes de Cristo. Ahora, vaya al versículo 36 del mismo capítulo 89. Mire cómo lo dice Dios. Su descendencia, hablando de la descendencia de David, será para siempre. Y su trono como el sol delante de mí. Qué interesante. Será para siempre. Y el versículo 37. Como la luna será firme para siempre. El reino de David hacia el futuro. Las próximas generaciones de David, su reino sería firme, estable. Y dice, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Mis queridos hermanos, aquí hay un pacto maravilloso que Dios le está haciendo a David. Y es que su reinado será para siempre. Todo hombre mortal muere, por supuesto. Pero llega un momento en que su descendencia pues también desaparece. Máxime si él como rey es vencido por otro rey. Pero aquí Dios está hablando de un linaje tan especial. Porque Cristo Jesús, el Mesías Rey, sería el heredero del trono de David. El heredero del trono de David. ¿Sabe lo que eso representa para el pueblo hebreo? Algo confiable, porque ellos sabían
y conocían esta promesa que Dios le había hecho a David. Se enseñaba en la sinagoga. Estaban esperando al rey, ese gobernante que permanecería para siempre de generación a otra. Entonces, mis queridos hermanos, 1000 años antes de Cristo, Dios estaba expresando que el reino y el gobierno y el trono de David sería para siempre. Acuérdense un detalle. El único rey, el único hombre en toda la historia de la Biblia de quien Dios se refiere de una manera tan única, cuando Dios dice de David, David, un hombre conforme a mi corazón. Es David. De ahí viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante para que cuando los judíos se convierten y escuchen el mensaje, sepan que este Mesías, Jesucristo, es de quien Dios habló a Abraham, es de quien Dios dijo a David que su reino sería para siempre. Mis hermanos, Dios prometió a David un reino para siempre. Este pacto está cumplido ya. ¿Quién es ese rey? Jesucristo. Él viene del linaje de David. Él es la persona que ahora tiene el trono de David, pero no es un rey para pelear, para ir a la guerra. Es un rey que vino a establecer el reino de su Padre, reino de misericordia, reino de gracia, reino de compasión, un reino abierto para el que crea en Jesucristo como Señor y Salvador, el reino de la fe, el reino de la esperanza, el reino para el pobre, para el rico, para el menesteroso, un reino donde solo puede caber aquellos que reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador personal y como el Rey del reino de Dios en la tierra. Y por último, para entender esto y terminarlo, por lo menos esta parte, entendemos por qué Jesucristo es el heredero del trono de David y ya está. Por eso Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino no es terrenal como este reino del mundo, su reino es espiritual, viene de una manera prodigiosa, extraordinaria, única, guiada por la mano de Dios para que nosotros sepamos que el reino de Dios es real, en el sentido de que estamos siendo parte del reino de Cristo. Génesis 5:1 y terminamos aquí. Génesis capítulo 5, versículo 1. Y miren cómo habla la palabra de Dios en relación a Adán, para entender otro de los detalles interesantes que están incrustados en la genealogía que nos presenta Mateo al comienzo. Este es el libro, dice el versículo 1 de Génesis 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Interesante. La raza humana generacionalmente viene de Adán. Y hay dos aspectos aquí. Primero, todos somos descendientes de Adán. Así lo enseña la palabra de Dios. La descendencia de Adán es simplemente como seres viviendo en este planeta, de donde venimos. La creación misma de Dios, descendemos de ese linaje de seres vivos a partir de Adán. En el capítulo de Génesis que estamos hablando, viene la generación de todos los seres humanos. Pero en Mateo se nos está hablando de un postrer Adán. De un postrer Adán. ¿Qué enseña Pablo? Pablo enseña que el pecado entró por un hombre llamado Adán, pero la gracia entró por un hombre llamado Jesucristo.
tenemos aquí dos líneas, dos vertientes, dos caminos. Por un lado, la descendencia de la humanidad a través de Adán. Pero a través de Adán entró el pecado. Pero ahora viene otra línea que es la del postrer Adán, pero no ese Adán que trae otro pecado, sino el Adán que viene a formar un nuevo reino, que es el reino de Dios en la tierra. Por consiguiente, Adán es cabeza de la creación física. Adán es la cabeza de la creación física. Con él empezó Dios. Así el mundo entero diga lo contrario, yo me quedo con lo que dice la palabra de Dios. Y Cristo es la nueva creación espiritual. Cristo es la nueva creación espiritual porque Él viene de parte de Dios a traer vida y vida espiritual. Él viene a reinar en el reino de Cristo. Él viene a ser Señor y Dios para todos aquellos que se acogen a Él como el Hijo de Dios y como el Salvador personal. Pablo nos presenta entonces Adán realmente por donde entra el pecado, pero Cristo, ese reino espiritual por donde viene la gracia, la verdad, la salvación y el perdón de nuestros pecados. Así, mis queridos hermanos, esta introducción es para expresarle a usted lo importante que es conocer la vida de Jesucristo, conocer el carácter de Cristo, visto desde el lente de los judíos que estaban esperando a un rey, pero ahora visto desde el lente de la palabra como nuestro rey, como nuestro soberano, como nuestro salvador. Quiero animarle para que cada domingo usted esté ahí anotando, porque hablar de esto es fascinante. Vamos a entrar a la etapa de definir muchísimo este concepto de hijo de Abraham, hijo de David. Pero ahora vamos a entrar a el nacimiento de Jesús, que es otro aspecto importante para el pueblo hebreo y para la iglesia de hoy, sobre todo en un mundo que quiere echar por tierra muchas cosas que Dios nos ha enseñado en su palabra. Hermanos, espero que el comienzo de este estudio sobre la vida y el carácter de Jesús, basada en el Evangelio según San Mateo, le anime a usted a querer conocer más de ese Cristo que es el Mesías, el enviado de Dios, el ungido, pero también el rey de nuestras vidas, el gobernante primario en nuestra vida, el soberano en nuestra vida, el rey y señor de la iglesia, a quien se le ha otorgado el título dado por su Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted tiene que saber de dónde viene eso. Como iglesia, como creyentes tenemos que saber. Así que deseo que Dios los bendiga. Preparémonos porque hoy apenas hemos hablado una parte de esta introducción, hablando de la genealogía. Sé que cuando usted llega a ese pedacito dice, no, qué cosa tan harta. Hay importancia espiritual en eso y hoy lo hemos visto. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este nuevo comienzo de este estudio sobre la vida y el carácter de Jesucristo basado en el Evangelio según San Mateo. Gracias porque entendemos y debemos entenderlo, que aunque los judíos han rechazado a Cristo porque esperaban un rey, un Mesías guerrero, nosotros hemos abrazado al Cristo lleno de bondad, de misericordia, de perdón, de gracia y de compasión, quien fue a la cruz por nuestros pecados. Hoy sabemos que Él es nuestro Rey, Él es nuestra cabeza, Él es el gobernante supremo de nuestra vida y no podemos hacer nada sin su voluntad, porque Él es quien gobierna nuestra vida y nosotros somos parte de su reino. Gracias, Señor, por este comienzo. Te pedimos que nos bendigas. Ábrenos tu palabra y poder sacar los preciosos tesoros de la Biblia en relación a la vida de Cristo, al carácter de Cristo,
que es nuestro Señor y Salvador y nuestro Rey Supremo. Que la bendición tuya sea con nosotros. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga.